Listo, Edwin. Bien, mis hermanos, vamos a ver un breve resumen de Hechos, el capítulo 5, versículo 12 al 16. Yo no estuve en la clase, la clase anterior, pero ahí de forma diferida yo pude escucharlo durante la semana. Entonces, vamos a ver un breve resumen, ¿verdad?, del capítulo 12. Estos acontecimientos que ocurren ahí del versículo 12 en adelante, del capítulo 5, empezando en el versículo 11, dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El versículo 12 inicia diciendo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, esto que leemos del versículo 12 en adelante es muy común oírlo en nuestros días, mayormente en las iglesias evangélicas. Ellos hablan mucho sobre este tema. ¿Por qué? Porque lo relevante de estos versículos es las señales, los prodigios y los milagros. Mucha gente en la actualidad piensa que todavía puede hacer milagros, todavía puede, y sí, Dios es el que hace los milagros, y en este tiempo también muchas veces ocurren milagros, pero son de parte de Dios, porque nadie puede, está autorizado en la actualidad como cristianos para hacer los milagros. Regresando un poco a lo que se estudió el sábado anterior, todo esto depende del bautismo del Espíritu Santo, donde nuestro hermano nos explicaba el sábado anterior que la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, y una pregunta que nos hacemos es que si el bautismo del Espíritu Santo fue un mandamiento o fue una promesa. Todos leyendo correctamente la palabra de Dios llegamos a entender y comprender que el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa, nunca fue un mandamiento. Si hubiese sido un mandamiento, estaría también en vigencia el día de hoy. Entonces comprendemos a través de la Biblia y aprendemos allá en el libro de Lucas 24:49, dice: y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos desde lo alto. Y he aquí enviaré la promesa. Ahí está la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los apóstoles que los testigos oculares de todo el acontecimiento en cuanto a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús les dice que tenían que quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder. Ese investimiento de poder también lo encontramos en el capítulo 1 de Hechos, ¿verdad? 1 en adelante hasta el 11 vemos ahí como el apóstol Pedro narra, ¿verdad?, la historia, y vamos a leer un poquito de ello para poder entenderlo mejor. En el 1:4 de Hechos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces esto nuevamente vemos que la promesa para los apóstoles, entonces de ninguna manera
puede estar vigente el día de hoy porque esa promesa fue únicamente para ellos. Por eso el bautismo del Espíritu Santo, las personas que creen ahorita que es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo es algo erróneo, porque nosotros en la actualidad somos bautizados con el bautismo de la Gran Comisión, que es totalmente distinto. El bautismo de la Gran Comisión sí es un bautismo para todos. Y el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa exclusivamente para los apóstoles. Y regresando allá a Hechos 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. Estos acontecimientos, hermanos, sorprendía a la mayoría de gente, porque de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Cuál era la razón, hermanos, de estos milagros y de estas señales? Dice allá el libro de Hebreos, de 2, ¿verdad? Que fueron para confirmar la palabra. Fue muy necesario esto para el inicio de la iglesia. Fue muy necesario para el plan de Dios usar estos milagros para que la gente pudiera entender, porque sabemos que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento no estaba concluido, entonces fue necesario en los comienzos de la iglesia que se llevaran a cabo estas señales, estos prodigios, porque a través de ello mucha gente creyó, mucha gente creyó en el poder de Dios y muchos, como dice ahí el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, ¿qué fue estos prodigios? Y el hermano lo explicaba más brevemente, ¿verdad? El sábado anterior, fueron para confirmar la palabra y la iglesia de esta manera se iba edificando día a día. Un ejemplo muy claro que podemos ver en cuanto a ello es cuando se construye una casa, ¿verdad? Se usan los andamios, pero una vez que la casa está completamente hecha, ya no hay necesidad de los andamios son retirados. De la misma manera fueron estos milagros y estas señales, estos prodigios que hubo fueron exactamente solamente para ayudar al crecimiento de la iglesia en el primer siglo, pero una vez que la iglesia quedó totalmente ya establecido y el Nuevo Testamento quedó ya redactado, por decirlo así, ya no había necesidad como hasta el día de hoy. Y solamente también nuestro hermano explicaba, ¿verdad? Que estos acontecimientos solamente era también a través de la imposición de manos. Y solamente los apóstoles podían imponer las manos sobre las personas que así podían recibir el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos pues que a lo largo de estos versículos que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo fue solamente una promesa para los apóstoles y los apóstoles eran únicamente los que les estaba permitido a través de la imposición de manos repartir este don. Y el que poseía estos dones pues hacía grandes prodigios, grandes milagros, del cual en la actualidad no podemos ver milagros semejantes porque ellos lo hacían sorprendentemente y entonces tenemos que entender y comprender que solamente fue hecho esto posible con el bautismo del Espíritu Santo, que fue, vuelvo a repetir, únicamente para los apóstoles. Y el hermano lo explicó bien de una mejor manera el sábado anterior y solamente este breve resumen de lo que meditamos el sábado anterior. Y aún dice el versículo 16, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces, mis hermanos, pues esto es el breve resumen en cuanto a lo que
se aprendió el sábado anterior, muy importante, ¿verdad? Entender y comprender esto porque realmente en la actualidad no hay personas que puedan hacer estos milagros semejantes. ¿Por qué? Y si lo hubiese, serían de parte de Dios directamente, pero no de ninguna persona que diga que puede hacer estos tipos de milagros. Yo en una ocasión hablaba con una persona que cree en este tipo de milagros y yo le dije, de acuerdo a Primera de Juan 4:1, que probemos los espíritus si son de Dios. Y yo le dije a esa persona, pues, que me demostrara que realmente él podía. Y él me acusó de que yo era Satanás y que lo estaba tentando a hacer eso. Pero le dije, no, yo simplemente te estoy probando de acuerdo a la palabra de Dios, donde se probemos los espíritus y realmente se son de Dios. Y si tú estás en esa situación, pues nada le hubiese costado. Le digo, ahí llevaba una botella de veneno porque venía de fumigar el monte. Entonces le dije, pues ahí está el veneno, pues puedes tomártelo y no pasa nada, ¿verdad? Pues de acuerdo a tu creencia. Pero no, nunca se atrevió, al contrario, me acusó de que yo lo estaba tentando y me dijo, tú eres el acusador y me estás tentando y eso, pero y no, pues no pasó nada y entonces debemos entender y comprender eso, hermanos, que nosotros en la actualidad ya no hay ese tipo de milagros. Y si lo hubiesen, son directamente de parte de nuestro Dios, que Él sabe dónde, cuándo. Pues ahí les dejo este breve resumen, hermanos, de lo que vimos para no quitarle mucho tiempo a nuestro hermano que va a seguir explicándonos los siguientes versículos. Que Dios los bendiga. Gracias, Edwin. Te aventaste como siempre y no solamente da resumen, sino mejora y aumenta el conocimiento de todos nosotros y no nos eso es una cosa redentora tremenda que tenemos. La ventaja de que Dios nos utiliza para poner en claro su palabra, ¿verdad? ¿Cómo entenderé si no hay quien me haga entender? Le dice el eunuco a Felipe, ¿verdad? Y desde esa escritura le explica y aquel entiende. Cuando uno entiende, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esos versículos del 12 al 16 antes de seguir adelante? Hablen ahora, Sí, calle para... hermano, Sí, hermano. no, hermano, me llama la atención de que venían de ciudades vecinas y traían a sus enfermos. ¿Qué tan cerca estarían estas ciudades vecinas y cómo se dieron cuenta en realidad de lo que estaba sucediendo? Es buena pregunta, pero eso en muchos lugares sucede cuando llevamos brigadas médicas a diferentes partes de los países en el centro y Sudamérica y en África, ¿verdad? La gente se junta, parece. Yo he estado en brigadas médicas donde estamos atendiendo a la gente sin cargo, ¿verdad? Y se juntan y se atienden de 150, 120, 130, 200 personas diarias, todos los días, dándoles medicamentos, checándoles, analizándoles, o sea, con doctores, con dentistas. Y viene mucha gente y se procura predicarles el evangelio. Y dicho y hecho, ¿verdad? Si está uno ahí 2 semanas, se bautizan 15, 20, 30 personas. Pero luego la congregación donde están yendo, ¿verdad? No van, porque solamente están yendo por el asunto de sanarse, ¿verdad? Pero de todos modos siempre queda un remanente que sí sigue adelante con el servicio, ¿verdad? Y ustedes, yo sé que ahí donde usted está tienen una clínica, ¿verdad? Que están intentando comenzar. Nosotros trabajamos en Tegucigalpa, en el barrio de San Miguel también con una clínica que se estableció y ahí todavía está funcionando y atienden
de 60, 80 personas diariamente. Pero o sea, llamar la atención a la gente es fácil. Es fácil. El problema es convencerles del evangelio, ¿verdad? Predicarles el evangelio y que se arrepientan y se bauticen. Y seguir con ellos después, ¿verdad? Seguir haciendo y aumentando la condición. Cuando las noticias son buenas, esas corren rápidamente, no necesita internet, ni televisión, ni radio, ni nada. Cuando hay buenas noticias, la gente se entera de inmediatamente de lo que está pasando y vienen rápido a buscar dinero, a buscar ventaja, a buscar beneficio. Y es lo que está diciendo aquí, esa situación la gente se entera de alguna forma u otra, a través del sistema mejor. ¿Qué mejor sistema de comunicación hay que el chisme? Díganme ustedes. ¿Qué mejor sistema, no? O sea, hay veces que está una situación fea, pasa en un lugar y uno lo trata de mantener a escondidas y sale uno del cuarto donde se hizo escondidas el asunto y ya la gente ya no sabe. El chisme se desparrama en una forma tremenda. Ojalá y el evangelio se pudiera desparramar de la misma manera. La promesa es esa, ¿verdad? La promesa es esa y más bien la profecía es esa. La profecía era que el Espíritu Santo se había derramado sobre toda la gente. Pero no está hablando del Espíritu Santo de que estamos hablando aquí, del Espíritu Santo de poder hacer milagros, sino del Espíritu Santo de la operación del Espíritu como la palabra de Dios o como Cristo o como el Padre, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, no estamos hablando de recibir el poder de hacer milagros, estamos hablando de la habilidad de entender las cosas espiritualmente. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? Francisco, ¿queda claro o no? Gracias, hermano. Bien claro, bien clarito. ¿Alguien más? Y no vamos a seguir. Hay algo, una pregunta. Estaba leyendo un libro y dice que en la actualidad ya no hay espíritus inmundos, hermano. Ya esos enfermos atormentados que estuvieron en el primer siglo, que en la actualidad también estaba leyendo ese libro, no sé qué tan cierto sea eso, ¿verdad? Pero decía que en la actualidad ya no hay endemoniados como lo fue en el primer siglo. Entonces, no sé si alguien ha leído un poco al respecto de eso. Yo no he leído, pero lo que sí he visto de lo que dice la Biblia, de lo que he visto estudiando la palabra de Dios, es que cuando Dios se manifiesta en forma carnal aquí en el mundo, ¿verdad? Cuando Él se manifiesta, que es cuando Jesús viene y vemos, ¿verdad? La imagen de Dios exacta en Jesucristo y se manifiesta en forma física y material, también el diablo hace lo mismo. Se manifiesta en forma física y material, por ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y el que tenía 7 demonios, que María Magdalena, ¿no? Tenía 7 demonios y cosas por el estilo. Se manifiesta físicamente, donde la gente lo puede ver. Pero eso es lo que vemos. Y cuando Jesús no está aquí, tampoco el diablo lo deja. O sea, que tiene, yo no sé si tiene algo que ver eso. Usted no ve que el diablo se está manifestando en el Antiguo Testamento, excepto cuando, ¿dónde? ¿Dónde? En Génesis, ¿verdad? En el huerto. ¿Y quién estaba caminando con ellos en Génesis? Jehová. Dios. Dios. Y cuando Dios se manifiesta carnalmente, ¿quién es? Cristo, es la manifestación de Dios. Claro. Aunque no dice que era Jehová, sabemos que Cristo es Jehová porque lo dice y eso lo confirma hasta en la Biblia de los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Jehová. Se les olvidó borrar Romanos 9:5. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 9:5? Eso está inclusive en la Biblia de los testigos, que los pueden enseñar a ustedes a ellos cuando están estudiando con ellos.
Alguien lea Romanos 9:5. Leo, Lea. ¿de quiénes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Está claro? Entonces, Clarito. claro como el agua, ¿no? Bueno, entonces, Bueno, y hermano, también para el hermano Edwin, ahí yo digo que sí hay personas que son atormentadas por espíritu maligno, por lo menos en mi caso allá en Barina, un muchacho, un muchacho normal, de pronto pues le dio por sacarle el corazón al papá, le hizo un hueco y le sacó el corazón. Yo digo que tienen que ser personas que se les mete el diablo. También vi un caso de una muchacha que ella sí tenía enfermedad mental y una evangélica le dijo que le iba a sacar el espíritu inmundo. Y yo le dije, no te acerques porque es peligrosa. Y ella, bueno, no hizo caso, como por lo menos el tuyo no se bebió el veneno, pero esta señora evangélica se le acercó justamente cuando ella estaba alimando un punzón, un chuzo, y la apuñaló y le atravesó el cuello. Gracias a Dios no murió, pero ella sí no dijo, no, yo puedo por el poder de Dios. Casi muere en ese intento. No lo vuelve a hacer. no, pero no puede ser obra de... Mire, lo que estaba explicando Edwin es muy claro. Sí hay gente hoy en día que dice que han hecho milagros. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 7:21? ¿Verdad? Mateo 7:21 está hablando del día del juicio, porque dice, muchos dirán en aquel día, ¿verdad? Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Se acuerdan lo que dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, ¿verdad? En el Sermón del Monte, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día, está hablando del día del juicio, dirán, ¿verdad? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, ¿verdad? Hicimos milagros. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, ¿verdad? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ahí está la situación. Ahora, ¿quién es el autor de esos milagros que hicieron ellos, entre comillas? ¿Verdad? Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y no tenemos que leer todo 2 Tesalonicenses y hacer un estudio aparte, pero quiero que entendamos esto. Vamos a leer, que alguien me hace el favor de leer del versículo 7 hasta el versículo 12. Leo, del capítulo 2. Sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok. Entonces Dios permite que se hagan milagros, pero son como mentirosos, engañosos, no son reales.
¿verdad? La gente son magos, pueden dar la ilusión de hacer desaparecer una persona, pueden dar la ilusión de cortar a una persona por la mitad y salir entera otra vez. Se saben cómo hacer milagros mentirosos y falsos por obra de Satanás. Satanás tiene mucho poder. Acuérdense que cuando iban a salir de Egipto, que los magos de Faraón podían hacer casi igual que lo que hacía Moisés, ¿verdad? Con la vara de Aarón. Podían hacer casi lo mismo. Podían hacer que una serpiente, un bastón se convirtiera en serpiente, podían hacer muchas cosas similares, pero no tenían el mismo poder el poder que tiene Dios. Entonces ellos siguen. No vamos a negar nunca, nunca neguemos el poder de Dios. Si el Espíritu de Dios quiere hacer un milagro, lo puede hacer fácil, sin problema. Lo que pasa es que la diferencia es que esta gente está dándose autoridad a ellos como los mediadores del milagro. O sea, se están autodando el poder de hacer milagros. Entiendan bien esto, ¿verdad? Nadie recibe el poder de hacer milagros por su cuenta. No se puede comprar. Simón, eso lo vimos la semana pasada en el capítulo 8, que quería comprar el poder de hacer, no hacer milagros, sino de pasar a otra persona el poder de hacer milagros. Los únicos que tenían ese poder eran los apóstoles. Entonces, entendamos eso. Los milagros, si nosotros vemos un milagro hoy en día, tengan la seguridad de que si nadie se atribuye el milagro, puede ser el milagro que Dios hace. Eso no hay ni duda. Pero si alguien se atribuye al milagro, dice yo, es hecho a través de mí, es falso. Porque el que lo está haciendo es falso. En la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, nadie se atribuye a decir yo puedo hacer milagros. No vamos a encontrar. Si encontramos una persona, si Francisco Lara o Edwin Díaz o Roberto Miranda o Jacobo Salco, lo cual le dice usted, tiene una enfermedad, venga a mí y yo voy a poner las manos sobre usted para que usted se sane. Mentira y media. Entonces no es la iglesia. Es automáticamente una forma de negar la iglesia. Entendamos eso. No importa qué es lo que sea. Cuando alguien le dice, mire, es que yo en mis sueños se me apareció Jesucristo y me dijo que, bueno, si Jesucristo se le apareció y le dijo que usted se arrepintiera y se bautizara para el perdón de sus pecados, entonces sí se lo creo. Si le dijo otra cosa, no se lo creo. No se lo creo, porque no puede ser así. ¿Verdad? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y el único que puede hacer milagros es Él. Si te habló y te dijo, sigue la Biblia, está bien, sí es Él. ¿Verdad? Si te habló y te dijo, mira, yo quiero que tú construyas un templo para la Virgen de Guadalupe en el barrio de la Villa, en la Ciudad de México, ¿verdad? Esa es mentira. Ese es el diablo trabajando. ¿Entendemos? Sí. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más antes de seguir adelante? Quiero que quede claro, que no queden dudas. Sí hubo. Francisco. Tampoco. Entonces vamos a seguir Sí. adelante, vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 23. Y antes de que lea Alex todo, a ver si dejamos que Florentino, que está aprendiendo a leer, haga una práctica del 17, versículos 17 y 18, por favor. Florentino. Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18. Conecta tu micrófono y haznos el favor de leer, si puedes. Si no, lo hacemos nosotros. Ahí está.
No te escuchamos. No te escuchamos. ¿Me escuchan ustedes? No lo escuchamos. Florentino, se ve que conectó su micrófono, pero no lo escuchamos. Ahí está. No lo escuchamos. Lo vemos, ahora sí los vemos, pero no se oye. Seguimos sin oírlo. Un momentito, dice Lucy. Tenemos tiempo, hermana, porque vamos a vivir eternamente, no hay problema. Amén. No se nos acaba el tiempo. Amén, amén. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras ellos arreglan, vamos a leer aquí y a ver si lo pueden. A nosotros sí nos escuchan ustedes, hermanos. Lucy. Sí nos escuchan. Bueno, entonces vamos a empezar a leer y cuando funcione me avisa y... Ahí está. Ahora sí los oímos. ¿Sí me escucha? Apague uno y deje el otro prendido. Porque sale el eco. Tiene que estar nomás uno prendido y el otro cerrado. Yo voy a cerrar la computadora. Ahí sí me escucha. ¿Cómo sigue el eco? Ahí. ¿Cómo sigue el eco por alguna razón? Ahí ya no hay eco. Bueno, vamos a Ahora aprender sí. por señales, hermano. Oiga, sí. No me escucha. Está muy fuerte el eco. Que va bien. No escuchamos. No, es muy fuerte el eco. Hola, Ahora sí. ¿me escucha, hermano? Bueno, Perfecto. Tuve que meterme el teléfono porque la computadora no uy, se sirve. escucha horrible, qué pena. Ok, así está bien. Así está bien. Lean entonces, por favor. Está perfecto ahora, perfecto. Ok. Entonces, el sumo sacerdote se acercándose y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saluceos. Se llamaron de los celos. Así, hermano, Ahí va bien, muy bien. ya. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ok, amén, hermano. Gracias, Florentino. Amén. Amén. Bueno, Alex, sigue usted. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, las sectas de los saduceos, se llenaron de celo y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo:
y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Ok, Cuando oyeron, hasta ahí, hasta ahí nomás ahorita. listo. Vamos a empezar a entender. Bueno, obviamente, desde que empieza el ministerio de Cristo, desde que nace Cristo, hay una fuerza opositora, ¿verdad? Ya Herodes quiere matar. Cuando nosotros cantamos en Navidad, Noche de Paz, Noche de Amor, no era ninguna noche de paz ni noche de amor cuando nació Jesucristo. Nacía alguien que iba a ser atacado desde su nacimiento, ¿verdad? Por el gobierno propio de su propia gente. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y claro, sus discípulos van a encontrar la misma situación. Se les ha dicho desde que se les seleccionó en Mateo capítulo 10 que van a tener problemas y los problemas empiezan a manifestarse en el momento que ellos están manifestando el poder de Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 se bautizan 3,000, pero en Hechos capítulo 3 se bautiza más gente, pero ya en el 4 ya los meten a la cárcel, ya empieza el primer problema, de fuera para adentro. Ya en el capítulo 5 empieza un problema interior, ¿verdad? De la iglesia dentro de sí mismo, por la gente que está apariencias. La iglesia del Señor no tiene nada que ver con apariencias, ¿verdad? El pecado principal de Ananías y Zafira es pecar con apariencia. Y nosotros sufrimos de eso hasta el día de hoy, ¿verdad? No tanto en el que sustraer de la ofrenda, sino en el hecho de que somos domingueros, ¿verdad? Ponemos nuestro mejor comportamiento y nuestra mejor manera de ser, ¿verdad? No decimos malas palabras mientras estamos en el domingo del culto entre todos los demás y parecemos muy santitos, ¿verdad? Claro, en las sectas que es pura apariencia, nos ponemos de rodillas, nos bajamos la cabeza al piso, nos hacemos ver que somos tremendamente santos, nos ungimos con aceite, en fin, tanta cosa que hacemos en público para que la gente mire y diga qué bonitos son estos. Pero no es así. La iglesia del Señor, Él mira el corazón y ve lo que está pasando. Y aquí, en las cosas de apariencia, el jefe de esta tierra, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás quiere que este negocio de él sea hecho a base de apariencia, de pura falsedad, puras mentiras, puras cosas que nos atraen y nos distraen de las cosas de Dios. Ustedes se fijan realmente en lo que las metas, inclusive de las gentes que logran el éxito aquí en la tierra, logran el respeto de los demás, que manejan los millones y millones de dólares y que la gente tiene y da y pierde. ¿Verdad? Toda esta gente que tiene éxito no se dan cuenta que no se pueden llevar ni un centavo al cielo, ni un solo centavo de lo que tienes. La mejor casa que tengas, el mejor carro que tengas, el mejor dinero que tengas, no puedes llevarte ahí. Entonces, el maligno tiene que ganarte, tiene que distraerte, tiene que traerte todas estas cosas para que tú te pierdas y te sigas por la parte del mundo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando empezamos a analizar, entendiendo, ¿verdad? Dice el versículo 17, cuando ellos están haciendo estas cosas y están sacando miradas, están haciendo milagros, están predicando el evangelio y convirtiendo a gente, y cuando la gente se empieza a alejar de los jefes que tienen locales, dice la palabra en el 17, entonces levantándose el sumo sacerdote, y nada más el jefe, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? Celos. Celos. ¿Qué quiere decir?
envidia. En este caso se quiere decir envidia, porque celos también puede decir decisión de propiedad de una responsabilidad, ¿verdad? Una persona celosa de su trabajo está bien, ¿verdad? Celosa de su responsabilidad, pero celos en este caso quiere decir envidia, ¿verdad? ¿Por qué tenían envidia? Porque la gente se estaba yendo a prestar atención y honor y pleitesía a otros que no eran el gobierno actual, ¿verdad? Especialmente en el caso, fíjense bien que los que se enojan más, antes que los romanos, que eran el gobierno civil, es el gobierno religioso de ese tiempo. El gobierno religioso de ese tiempo se llenaron de celos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue su acción inmediata de hacer? El siglo XVIII, ¿qué es lo que hicieron? Los metieron Apresarlos. a presar, o sea, detener su trabajo, ¿verdad? Fíjense bien, no me gusta poner ejemplos, pero es un ejemplo que nosotros estamos viviendo aquí entre nosotros porque conocemos este grupo. Tenemos un hermano en silla de ruedas que tiene una meta, que se llama Henry Flores, de bautizar 8,000 personas, simple y llanamente. Es lo que quiere hacer. ¿Y qué es lo que le pasa a Henry Flores? En vez de ir a la cárcel, tiene que ir a la clínica, tiene que ir al hospital, tiene que ir al doctor, ¿verdad? Se encuentra le ponen un árbol enfrente que lo choque. Parece mentira que en el momento que tú decides que vas a hacer algo que tienes que hacer para servir a Dios, que la fuerza opositora se pone ahí. Ahora, no se manifiesta en forma de un diablo con cuernitos aquí, colorado, con una cola, ¿verdad? Puntiaguda, que tiene una puntita de flecha atrás y te está atacando. No se manifiesta físicamente, pero espiritualmente está ahí. El diablo está ahí, la fuerza opositora está ahí. ¿Sí, Jacobo? Dime, Jacobo. No, disculpen, no. Siga adelante, perdón. Ah, bueno, no, pensé que querías decir algo. No, disculpen. No te opones, ¿verdad? Pero cuando parece mentira, que cuando uno trata de hacer las cosas, ¿verdad? Viene algo enfrente que lo echa a perder. Tiene que salir alguna, o no es así. ¿No les pasa a ustedes eso? No viene una fuerza opositora cada rato, cada problema que tiene uno. Entonces, estamos, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita tener, ¿verdad? Tener para poder vencer? ¿Ok? Y quiero desviar un poquito, pero el estudio, porque quiero que veamos la naturaleza de las cosas de Dios cuando Dios está haciendo las cosas. Vayan conmigo a Génesis capítulo 11. Un segundo otra vez. Vamos otra vez para recordemos el ejemplo que estamos teniendo aquí. Del 1 al 6. Capítulo 11 del 1 al 6. Vamos a usar a la hermana Nelly para que nos lea si puede. Sí, le leo. La palabra dice, casi leo el 1, el 11, perdón. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ese versículo 6 es tremendo para mí. Estamos viendo una historia que vamos a ver en detalle esta noche, pero la historia cuando el pueblo de Dios empieza a poblar otra vez la tierra después del diluvio, ¿verdad? Esta es la descendencia de Noé. Deciden hacer una torre para ir hasta el cielo, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios que les había dado era que se diseminaran por toda la tierra y se multiplicaran otra vez. Pero el asunto que dice Dios, la forma en que ha hecho, dice, nada los hará desistir de lo que ahora han pensado hacer. Dios nos ha hecho de tal manera, que si nosotros nos decidimos, nos ponemos de acuerdo en un proyecto para hacer algo, podemos llegar, lo vamos a lograr. Que dice, nada los hará desistir. Ahora, aquí hay una condición específica, ¿verdad? Dice, tienen un solo lenguaje, pero antes de eso dice, el pueblo es, ¿qué? Uno. La unidad del pueblo es tremendamente importante. Y lo que tuvo que hacer Dios para que desistieran de su obra, porque no era el plan de Dios en ese momento, es confundirles la lengua para que nadie se entendiera entre ellos, ¿verdad? Cuando viene el día de Pentecostés, es al revés. Todos se entienden. Y cuando todos se entienden, todos tienen un mismo propósito. Todos se arrepienten, todos se bautizan, todos empiezan a estudiar la palabra de Dios y todos tienen una meta de ir al cielo. Y mientras mantengamos esa unidad y ese firme propósito, Dios nos ha hecho de tal manera que lo vamos a lograr. ¿Oyeron? Que lo vamos a lograr. Tremendamente importante es eso, tan importante que en Juan capítulo 17, cuando el Señor ora por nosotros, antes de ser crucificados, cuando le ora al Padre por la iglesia, fíjense qué maravilla es lo que está diciendo aquí, qué maravillas. ¿Ok? Versículo 21, para que todos sean, ¿qué? 17:21, ¿qué es lo que dice la oración? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, ¿verdad? En mí y yo en ti, que también ellos sean uno, nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso es lo que tenemos que ver. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y no nos va a abandonar. Y si nosotros tenemos el propósito de lograrlo, ¿verdad? De hacer un edificio nuevo para la iglesia, como hizo los hermanos de la Lima, ahí donde está Francisco, se va a lograr, se va a terminar. Y si queremos llegar a la vida eterna, vamos a llegarla juntos, no uno solo. No voy yo solo, tenemos que ir juntos. Tenemos que ser la iglesia, la congregación, la iglesia del Señor espiritual, ser uno. Entonces, estos le dan celos y sabemos si es uno, cuál es la artimaña para destruir la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la artimaña o la estrategia que usó Dios para destruir el propósito de los que querían construir una torre para ir al cielo? ¿Les confundió qué? Las lenguas. Para que no se entendieran unos a otros. ¿Cuál será la artimaña del maligno? La misma. El engaño. La misma. Y confundirnos. Hacernos que no entendamos.
¿verdad? Dios no es un Dios de confusión. El que confunde la escritura es el ser humano. Es el diablo en nosotros en ese sentido. Nosotros somos los que no queremos entender, ¿verdad? Cuando leemos la escritura que dice, por ejemplo, no dice, pero suponiendo que dijera no fumes, y a mí no me gusta fumar, lo entiendo perfectamente, pero si me gusta fumar, no entiendo. Así, automáticamente no entiendo, prefiero no entender para poder deshacerme del asunto. Así lo decimos a Nuestra Señora, ¿verdad? Cuando Nuestra Señora dice lava los platos, es que no se lavan los platos. No entiendo. Es fácil confundirse. Pero la palabra de Dios me está diciendo lo que está pasando. ¿Ok? Entonces en la oposición empieza a trabajar. Echaron manos de los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. ¿Pero qué pasó? ¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién está con nosotros? ¿Verdad? ¿Quién está con nosotros? ¿A quién se le atribuye el milagro? A Dios directamente. ¿Se fijaron? Un ángel entró. Ahí no hubo ni puerta abierta ni cerrada, sino simplemente Dios tiene el poder de operar de tal forma de que estas gentes están fuera del asunto. Si tienes el propósito, y sabemos que tienes el propósito desde antes, ¿verdad? Porque en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Qué tenían ellos? Según el versículo 13, ¿cómo eran Pedro y Juan? Versículo 13, ¿qué dice? Léalo, por favor, alguien. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ustedes son gente que habla español de nacimiento. ¿Qué quiere decir denuedo? Poder. Que tienen facilidad de palabra, que tienen buen verbo. Okay. ¿Qué más? Autoridad. Autoridad. Que tienen valor. Valor. En ¿Qué la más? NBI dice que tenían osadía, la osadía con que hablaban. Fíjate bien, o sea, determinación, Atrevimiento, valentía. atrevimiento, valentía. Fíjate lo que todo esto, ¿verdad? Facilidad. Determinación, decisión, o sea, no van a parar de sí. ¿Cómo le respondieron cuando estaban juzgando? Versículo 19 y 20. Me encanta el 20. ¿Qué dice? Cuatro, 19 y 20. Amén. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow. Ellos entonces Respondiendo dijeron, no podemos dejar de decir, o sea, no lo puedo oír. ¿Qué? O sea, si tú quieres predicar y te preguntas si tengo la vocación de predicar o no, la contestación es, no puedes dejar de predicar. No puedes dejar, oigan bien lo que estamos diciendo. Es que si es así, cuando viene el maligno y te detiene, vas a ver cómo le haces para resolver el problema. Vas a ver cómo le haces. De alguna forma u otra lo puedes lograr. Pero si quieres estudiar la palabra y tienes la determinación, el de nuevo de hacerlo, pase lo que pase, vas a encontrar la manera de hacerlo. Pase lo que pase. Ahora, ¿cómo ataca el maligno hoy en día? ¿Verdad? Te manda Henry Flores a la clínica cada semana. ¿Cómo ataca en Venezuela? Te quita la luz. ¿Verdad? Pero si te quita la luz, ¿ya no puedes enseñar a estudiar a otra persona? Claro que sí lo puedes seguir haciendo. Puedes ir con el vecino, puedes ir a buscar a alguien que hacerlo en persona. O sea, no necesitas luz para predicar el evangelio. Si es lo que no puedes evitar hacer, lo vas a hacer.
¿Qué cosas no podemos evitar hacer? No podemos evitar comer, no podemos evitar ir al baño, ¿cierto? Son necesidades, o sea, yo quiero que entendamos que el proceso de la diseminación y el establecimiento del Evangelio tiene muchísimo que ver con nuestra vocación, con nuestra decisión, con nuestro atrevimiento, con nuestra la situación en la que estamos haciendo. Y tengan la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Efesios capítulo 3. Vayan conmigo un segundito. Efesios capítulo 3. Versículo 8 al 12. 3 del 8 al 12. ¿Quién lo lee? Amén, hermano. A Baruch. mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que... ¿Cómo? Siga. Ve al 13 de una Por vez. lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén, hermano. Pablo cuando escribe esto, hermanos, está en la cárcel, ¿cierto? Está encarcelado, ¿no? Y sin embargo no deja de hacer las cosas, pero quiero que entendamos eso. Él dice que la habilidad, o sea, el mandato de predicar, no es un mandato, es una gracia. Es una gracia, le doy, es una gracia que Dios me ha dado a mí. O sea, que me siento obligado porque Dios me dio eso, ¿verdad? Es un regalo, lo admira. Qué bonito es poder hacer eso, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero me dice claramente en el versículo 12, fíjate bien, tenemos acceso, ¿verdad? Seguridad, confianza en Dios. Dios es el que abre las puertas para estudiar, para aprender, para enseñar, predicar, y nos da la confianza para hacerlo, y nos provee de la seguridad para poder hacerlo. Oigan bien. Eso es tremendo cuando te pones a pensar cómo trabaja Dios. Cómo trabaja Dios en nosotros. Y no tiene que hacerlo a través de ninguna persona. Pero el Espíritu de Dios está trabajando en cada uno de nosotros de tal manera que nos sintamos así, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. O sea, no lo puedo evitar. Pase lo que pase, venga lo que pase, no importa. Los tropiezos están ahí a cada rato, a cada momento. Todos tenemos que hacer las cosas, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cómo salieron? Versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo, ¿y qué hacían? Enseñaban. O sea, cuando salieron de ahí no se fueron a McDonald's, no se fueron a comprar un desayuno, no se fueron a comer en un lugar de lo que fuera, no. Se fueron a trabajar a lo que te traje.
Esa es su intención, ese es su desarrollo. Por eso es tan bonito trabajar con las cosas de Dios. Y hay que entender eso. Hay que entender que siempre hay tropiezos para que la gente no los escuche. Ahora, estos 2 años hubo un tropiezo tremendo con el famoso coronavirus. Pero lo estamos sobrellevando y estamos sobrepasando y estamos yendo otra vez y estamos excediendo y estamos haciendo los esfuerzos que se tienen que hacer. Pero no se preocupen que vendrán otros, ¿no? Viene la guerra en Rusia, en Ucrania, quién sabe dónde más irá a salir esto pronto. Pero irá a salir porque siempre hay. Siempre hay rumores de guerras, siempre hay terremotos, siempre hay tsunamis, siempre hay cosas tremendas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasó? Cuando vieron lo que había pasado, fueron a la cárcel y la cárcel estaba vacía, pero todo estaba cerrado, nadie se dio cuenta, ¿ok? Y no los hallaron y dieron aviso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda sobre esos primeros 23 versículos? Damos unos 10 minutos más. ¿O quieren hacer comentarios de una vez? Sí, hermano, eso Bueno, es Francisco. un gran reto para nosotros al saber de estos hombres que no tenían, pues, ni temían lo que iba a acontecer, estuviera como estuviera el tiempo, hermano. Ellos ya sabían que tenían que continuar. Es una gran lección para nosotros porque hay veces somos acomodados en nuestras ciudades. Solamente queremos lo más fácil, no lo difícil. Y hay que luchar porque a eso nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo para llevar las buenas nuevas, hermano. Y es una guerra. Estamos en guerra. No hay duda. Y el ejemplo máximo es el mismo Jesús, que te dejó crucificar, ¿verdad? Te dejó crucificar. ¿Algo más? Bueno, José. Yo, hermano, yo veo también que en este caso ellos estaban enfrentando obstáculos externos, pues la gente que no creía y les era tropiezo para que ellos no siguieran y sin embargo siguieron. Pero a nosotros también nos pasa muy frecuente que los obstáculos vienen dentro de la misma iglesia, a veces, ¿no? Hermanos queridos, familiares que lo ven a uno haciendo el trabajo y bueno, Satanás no está conforme y los usa a ellos para que sean obstáculos, para que lo entristezcan a uno y uno se debilita y no siga el trabajo. Pero bueno, cuando tenemos un propósito definido, como usted lo estaba diciendo, como lo tenía la gente allá construyendo la Torre de Babel, me gustó bastante eso, reflexionarlo y que si estamos unidos en un propósito, por ejemplo, mi esposo y yo que estamos aquí trabajando y tratando de hacer la obra del Señor, si Él y yo estamos unidos y muchos más se unen a nosotros, pues vamos a lograr grandes cosas. Y eso es bien bueno, bien bonito reflexionarlo y creerlo porque si el propósito es hacer crecer la obra, en mi caso que es pequeña, una obra pequeña, pues yo sí tengo el deseo de que crezca, de que aumenten las almas y de que se fortalezcan las almas que ya están acá. Y bueno, de nuevo, la osadía para predicar. Así es, hermanita. Qué tremendo, ¿no? Qué bonito es eso. Bueno, Jacobo. Escucho Bueno, esto, perfectamente, estoy contento, gracias. yo apoyo lo que dice la hermana Dayana. Lamentablemente, a veces encontramos esos obstáculos dentro de la misma iglesia. Pero como decía en los versículos anteriores, y eso dijo, ¿a quién vamos a obedecer? No es a los hombres, es a Dios. Entonces, eso nos hace a nosotros atrevernos, pues, de que si lo que estamos haciendo bien, sigámoslo haciendo. Independientemente de que alguien venga y te diga, no, así no se debe hacer. No, tienes que esperar. No, que se necesita una orden. No, que si lo hace no lo considero como programa de la iglesia.
no, que si esto y lo otro, porque yo personalmente me he encontrado con eso. Pero en una oportunidad que me pasó, yo dije, bueno, si no es parte de la iglesia, sé que esto es parte de mi trabajo para Dios y sí, vamos a hacerlo de esa manera, pues. Yo voy a seguir orando. Era un grupo, decidimos reunirnos un grupo de damas a orar y cuando se enteraron de que nos reuníamos, un grupo de damas, de 8 damas a orar, no, que esa reunión no se podía considerar formal, pues como si no se podía considerar que era una reunión como para, es decir, que no era la iglesia de Cristo la que se estaba reuniendo, pues mejor dicho. Yo le dije, bueno, si consideran que es así, bueno, chévere, pero nosotros vamos a seguir orando porque realmente se nos puso en el corazón la decisión de reunirnos todos los lunes, que tenemos tiempo para orar hasta ahora, y vamos a seguir reuniéndonos. Bueno, si quiere que lo hagamos muy en silencio, muy calladamente, muy que nadie sepa, pues lo haremos, pero no dejar de orar, sí, y dejar de reunirnos porque tenemos el anhelo de orar por todos los motivos de la semana de la iglesia, pues lo vamos a seguir haciendo. Y es eso, pues no es lo que Dios diga el hombre, hay que obedecer lo que diga Dios, y Dios dice oren en todo momento y en todo lugar. Y si vemos 2 o 3, maravilloso, porque Él dice que está ahí en medio de nosotros. Gracias. Bueno, Francisco, le voy a pedir un favor. Dele consejo a la hermana Alex de cómo debería de trabajar esa situación específica de la iglesia. Usted que ha sido anciano allá de la iglesia y sabe de esos problemas. En la iglesia, hermano, cuando yo inicié como el anciano, en realidad el mismo tiempo le va enseñando las pastas a uno. Primeramente es amar y querer la obra, hermano. Saber comprender al resto de los hermanos, pero sí hay que hablarles y decirles la verdad, hermano. Nos va a costar mucho, pero hay que prevalecer, hay que luchar. En la viña del Señor nos encontramos con diferentes obstáculos, hermano, pero la misión es vencerlos. Y tenemos de todo en la viña, y especialmente hay gente inconversas que tratan de desestabilizar y llevan sus ideas y tratan pues de dañar lo que es la iglesia del Señor. Pero la verdad nosotros la conocemos y la verdad es lo que nos va a hacer libres, la verdad es lo que nos va a dar la oportunidad para poder alcanzar la vida eterna. Tenemos una gran lucha nosotros mismos, hermano, pero hay que perseverar hasta llegar hasta el final. Yo tuve un problema cuando el coronavirus me dio el año pasado en enero, hermano. Estaba bien pegado. Y llegó una bendición de una brigada médica y 1,600 raciones de comida, hermano. Aún así, en esa condición, yo sabía que era enviado de parte de Dios lo que venía, y luché contra todas las adversidades, hermano, y se ayudó y se salió adelante. Entonces tenemos que estar despojados completamente de todo, comprender, soportar y mirar solamente para adelante, hermano, para atrás de ninguna manera. Así que en el camino cada día vamos aprendiendo de la vida, hermano, como hijos de Dios, y saber que lo que estamos haciendo es lo mejor, hermano. Conocer bien la doctrina, perseverar y aprender, porque yo estoy aprendiendo bastante de ustedes ahorita. No lo sé todo. Hay cosas que tengo que entenderlas, confirmarlas y saber mejor, pero estar siempre atento, hermano, pendiente desde que amanece, saber de que siempre seguimos al pie como Cristo quiere, hermano. Luchemos. Le invito a la hermana que sigamos contra toda lucha de mareas, inconvenientes y todo, pero que podamos pues glorificar bien el nombre de nuestro Dios, hermano. Bien, buenísimo. Gracias, hermano Francisco, y gracias, Alex. Hermano Jacobo, hermano José, Edwin. Hermano,
Toca compartir, hermanos, algo que el apóstol Pablo escribió también estando el preso en Filipenses 1:12. Quisiera que leyéramos ese pasaje. A mí la verdad me encanta mucho cuando leo esta porción de la palabra y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es algo muy importante. A mí me encanta este versículo porque el apóstol Pablo está diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Vemos cuántas cosas le sucedieron, ¿verdad?, al apóstol Pablo y hablando en ese mismo momento que se encontraba preso. Pero todo eso, él dice que sirvió para el progreso del evangelio. Porque el apóstol Pablo no perdía la oportunidad dice que él estaba ahí entre dos presos y a cada que había cambio de guardia, pues a todos esos guardias, Pablo les habló del evangelio. Dice que todo el pretorio se enteró y oyó el evangelio a través de Pablo. Entonces dice el versículo 13, de tal manera mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, este es el versículo que quiero compartir con ustedes, y la mayoría de los hermanos allá en Filipos dice que cobrando ánimo en el Señor, siempre en el Señor, ¿verdad? Nuestro ánimo será siempre en el Señor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En estos momentos difíciles, en estos momentos de enfermedades, de pandemias, de guerras, hermanos, hermanas, es muy importante que cobremos ánimo en el Señor, así como lo hicieron los hermanos Filipos, ¿verdad? Cobraron ánimo en el Señor y se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en estos momentos difíciles, buscar más, atrevernos a hablar más acerca del Señor, porque sabemos que cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca, ya sea de que Cristo venga o de que nosotros vayamos a la tumba, ¿verdad? Son dos cosas seguras, que estamos totalmente convencidos. El escritor de Hebreos dije que establecido está para los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, dos cosas esperamos, ¿verdad? Pero mientras tanto, hermanos, hermanas, tenemos que animarnos en el Señor, así como el apóstol Pablo estaba aquí escribiéndoles ahí a los Filipos, que ellos se animaron mucho más y empezaron a hablar. Y es el momento, hermanos, de esos momentos difíciles, es cuando más tenemos que amarrarnos los pantalones y pues a trabajar, hermanos, trabajar y pues no queda de otro, animarnos unos a otros, hermanos. Sería todo, hermanos. Quería compartir este versículo con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, Edwin. Tremendo. Don Jacobo. Gracias por la lección. Estoy animado, contento, hermanos. Muchas gracias. Yo les escucho. Sigan adelante, mis hermanos. Hermana Gladys, nuestra misionera, por ahí tiene algo que decir. Sí, hermano, que cada día aprendemos, cada día aprendo más, y la palabra de Dios tiene ese mensaje de animarnos a seguir, y pues siempre hay tropiezo porque el diablo siempre está poniendo, desde que nos bautizamos, decimos hoy que me bauticé y ya todo me sale mal. ¿Por qué pasa eso? Porque el diablo no está contento que ha perdido esa alma. Entonces,
y no hay cosa que nos aliente más que saber que el Señor vino a la tierra con un propósito, ¿verdad? De llegar hasta la cruz y para nosotros pues llegar hacia la corona y tropiezos, si el diablo existe, hay esa maldad y como estaba diciendo, ¿verdad? Algunos hermanos que siempre hay tropiezo. Por ejemplo, a mí me critican porque dice, lo que tú haces lo debe de hacer tu esposo, tú no, porque lo dejas tantos tiempos solo. Pero la gran comisión es para todos y gloria a Dios que Él me deja salir y yo siento esa libertad y voy creciendo y sintiendo ese celo, ¿verdad? Ese celo de compartir la palabra de Dios y que se hagan las cosas como el Señor lo ha establecido. Así que, bueno, es una bendición el estar firme y compartiendo la palabra de Dios. Gracias, hermanito bello. Gracias, Gladys. Gladys tiene un marido que es un hombre feliz. Debe ser porque ella sabe cuidarlo muy, muy bien. Además que canta como los ángeles, canta bien bonito, dirige los cantos muy lindo. Pero nunca lo he visto que no esté sonriendo, al hermano Jaime. Dios. Dios. Sí. Vamos a leer una porcioncita de la escritura y con eso terminamos aquí mismo en Hechos capítulo 5. Pero vamos a leer el versículo 28 hasta el versículo 33. Le voy a pedir a la hermana Zaida que está ahí, capítulo 5, versículo 28 al 33, y con eso cerramos ahorita, porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo. ¿Ahí, Zaida? Estoy aquí, Roberto, lo siento, donde estoy no tengo Biblia, por eso me conecté un poquito tarde y no tengo bueno. Biblia. Gracias. ¿Puedo leer, hermano? ¿Puedo leer? Inés, lea usted. Gracias, Zaida. Ajá, dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos tuyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se endurecían y querían matarlos. Ok. Solo quería que lo leyéramos, sí, hasta ahí, gracias. Tremendo, ¿no? Okay. Nos agarraron otra vez y el tropiezo, ¿qué tropiezo más poderoso puede ser? ¿No les dijimos estrictamente que no hablaran en este nombre? O sea, ¿puede haber una cosa más, un tropiezo más fuerte que ese? ¿Verdad? ¿Y qué respondió Pedro? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Fue la contestación de Pedro. ¿Verdad? Y luego, inmediatamente después, les predica a ellos. Les dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien ustedes mataron, a este Dios exaltado, por diestra, por príncipe y salvador, ¿verdad? Señor y Cristo, dice en Hechos 2, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Evangelio encapsulado en lo poquito tiempo que sabían que podían hablar, porque no podían hablar mucho. Y nosotros somos testigos de esas cosas. ¿Y ellos cuál fue la reacción? Furia y deseo de matar. ¿Se fijaron? ¿Hasta dónde está llegando la oposición? Porque una cosa es meterlos en la cárcel, otra cosa es
enfurecidos, querer matarlos. Querer matarlos. Oigan bien. Qué tremendo es la posición. Y uno se pregunta si está presente Satanás. Claro, no tiene que parecer. No es que estén endemoniados. No, simplemente miren cómo es el mundo. Está en manos de él. Miren cómo está el mundo. ¿Algún comentario final? Porque después vamos a seguir, realmente vamos a cubrir desde el 24 en adelante, ¿no? ¿Algún comentario final antes de terminar? No lo puedo creer. Nadie tiene nada que decir. Wow. No, sí hay, hermano. Lo que pasa es que estamos viendo de quién recibimos una mejor enseñanza, ¿verdad? Lo de obedecer, hermano, en realidad tenemos que tenerlo bien profundo nosotros, ¿verdad? Que todo lo que Dios nos dice, hermano, es lo mejor, lo más claro, porque la verdad prevalece en todas las cosas. Y hay veces el hombre quiere tergiversar, el hombre pone sus propias opiniones, y especialmente el yo, jugamos con el yo, hermano, y no le damos la primera parte a Dios, porque la obediencia a Él sobre todas las cosas y lo que está escrito, hermano. Si a mí alguien me quiere convencer, que me convenza con la Biblia. Y ahí está la verdad, y a Él es que tengo que obedecer a Dios, ¿verdad? Amén. Bien. Tremendo. Bueno, eso no, entonces eso nada más es un pequeño vistazo a lo que vamos a ver la semana que entra. Y se pone bien caliente la situación, pero vamos a analizar bien lo que estamos viendo. Vamos a leer desde el 24 en adelante. Lo que sí me gustaría es que el hermano Hugo, el hermano Jacobo se ofrecieran para hacer el resumen del libro de los Hechos para el próximo sábado, del 17 al 23. ¿Quién se ofrece? ¿Jacobo o Hugo? Jacobo te ganó. Entonces Jacobo lo va a dar. Ok. Sí, vamos a ver claramente cómo trabaja y cómo trabaja el maligno para engañar, porque los súbditos de él tienen temores equivocados. Tienen temores equivocados. Ellos pensaban, por ejemplo, que estas gentes que se estaban yendo con Pedro y Juan los iban a apedrear a ellos. ¿La iglesia estaría dispuesta a apedrear a alguien? ¿A la gente que está en el mundo? ¿Verdad que no? No. No estamos aquí para apedrear a nadie, sino para convertir, ¿verdad? Pero la gente nos tiene miedo, hermanos. La gente nos tiene miedo porque están engañados. Engañados. Creen que les va a doler asociarse con nosotros. Y eso ya lo vimos. Desde el versículo 13, ¿se acuerdan? Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hay que analizar bien. Es muy bonito esta parte del estudio. Es muy bonito. Bueno, toda la Biblia es preciosa. Gracias a Dios. Bueno, ya nos pasamos bastante tiempo. Gracias por su atención y por su presencia. Y hoy a las 7 de la noche, hora de Houston, 8 de la noche, hora de Chile, Venezuela. Seguimos con el libro de Génesis. ¿Y hay alguna cosa más? Vamos a pedirle a nuestro hermano Hugo que nos despida en una oración, por favor. Saludos al hermano Jacobo Chalco. Cuando pueda quiero hablar con él ahí en privado y ver si nos vamos a ver en El Salvador en octubre. Pero quiero conversar con él en privado. Cuando pueda, dígale. Me da mi número, hermano Roberto. Sí, claro, se lo pasamos. Con mucho gusto. ¿Verdad? Mucho gusto haberlo visto al hermano Jacobo. Ya está acostado, hermano. Está así, está al revés. Bueno. Ajá. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a orar, hermanito. Vamos a despedirnos. Padre bendito, Padre amado, santificado y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos nuevamente por tu
gran misericordia, tu amor que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por estar acá reunidos, un grupo de tus hijos, Padre, para fortalecernos más espiritualmente, aprendiendo más de tu palabra, Padre. Y vencer cualquier barrera, cualquier obstáculo que nos pone el diablo, Padre. Y para así, Padre, no darle gusto al diablo y siempre hacer nosotros, tus hijos, Padre, gratos ante ti, Padre, venciendo toda adversidad. Te pedimos, Padre, que también perdone nuestras faltas, nuestras deudas, por lo que a veces tenemos errores, oh Padre, porque según tu palabra también dice, si no tenemos pecado, te hacemos mentirosos, Padre. Pero sí, venimos ante ti, Padre, en humildad, Padre, para que perdone todas nuestras deudas también. Te pedimos, Padre, también por aquellos hijos tuyos que están en otros lugares, Padre, que están mal de salud físicamente. Te rogamos por ellos, te imploramos para que tú seas con ellos y puedas sanar cualquier dolencia que tengas, Padre. Muchos hermanos hay, hermanas también, Padre. Y también por aquellos que están desanimados, que es la salud espiritual, también por aquellos también te rogamos, Padre, para que ellos se acerquen más hacia ti, pero también mediante nosotros, Padre, animándolos también, Padre. Te pedimos, Padre, todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanitos. Amén, hermano. Hermano Roberto. Dígame. Hermano Roberto, un hermano preguntó cómo es que se entera la gente, ¿verdad? Que Jesucristo andaba sanando. Y bueno, en estos tiempos la comunicación ha mejorado, porque antes eran los telegramas, después los teléfonos y ahora telewoman, o sea, decirle a las mujeres, ¿verdad? Y nosotras nos encargamos. De pasar el chisme. Amén. Rapidito. Rapidito. Es que somos muy comunicativas. Amén. Que el Señor le bendiga. Cuidado con las mujeres. Ay. Gracias, hermanito Roberto, que Dios le dé mucha paciencia para que siga enseñándonos y seguir mucha aprendiendo. Salud también. Sí. Salud. Hermano. Gracias por el tiro, por la lectura. Adiós. Por su paciencia. Chao. Hermano, gracias, hermano. Gracias por Dios lo compartir. bendiga. Nos vemos en un rato de los que puedan hoy en la noche. Amén. Descansen. Igualmente, hermano. Igualmente, hermano. Chao a todos, Dios Dios le les bendiga. Igualmente, bendiciones con todos. Buenas tardes. Amén. Saludos a todos. Hermanita Maruja, saludos. Hermana Gladysita, Dios la bendiga. Amén, hermanita linda, usted también, a todos. Hasta luego, hermanita Gladys. Hasta luego, hermano Huguito. Bendiciones. Amén. Amén. Saludos. Jacobo, ya le toca ir a Honduras, hermano. Sí, hermano Jacobo. Ya se enderezó. Ya se enderezó. Se enderezó la palabra de Dios, dice el hermano. Sí, derechito. A comer pescado frito, hermano. Hay que ir. Saludos, hermano Jacobo. Te recuerdo. Amén, hermano Francisco Lara. Dios le bendiga. Amén. Digan. Ahí pueden hablar, hermano, si quieren. No se preocupe. Hermano Jacobo. ¿Qué tal, hermano Francisco? Me alegra de verlo. Bien, hermano. Siempre trabajando y solo preguntarle cómo están esos ánimos para ir a El Salvador. Sí, mi esposa y yo, Dios mediante, vamos a ir en mayo primero, vamos a ir a Perú. Tenemos un encuentro nacional allá en mi país y ya tenemos el boleto para ir a Perú. En El Salvador nos vamos a ver si Dios quiere, hermano.
En octubre, Dios mediante. Sí. En octubre, sí, hay unas cosas que quiero platicar con usted personal. Amén, hermano. ¿Verdad? Y siempre guerreando, hermano. Amén. Te voy a llamar por teléfono. Amén, amén.